Lo que enseña fuera de Galilea caminando tiene otra connotación, y lo que enseña en Jerusalén tiene otro valor. Eso hay que ver. Cada cosa es igual. Una cosa es cuando enseña a sus discípulos, otra cosa es cuando habla con los fariseos. Son distintos auditorios que tiene Jesús. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver uno de los textos que nosotros empezamos a ver. Es Jesús siempre se va a encontrar con los fariseos. ¿Están viendo, no? Sí. Con los fariseos es el tema principal de sus encuentros con Jesús. Marcos dedica la primera parte, es decir, esta primera parte del ministerio en Galilea, a presentar a Jesús como el Mesías que proclama el reino de Dios, y las diversas reacciones de sus oyentes que simplifican fíjense, sus oyentes van a ser en Galilea, ¿quiénes? Los fariseos, el pueblo y los discípulos. Tres tipos de destinatarios. Con los fariseos, ¿qué cosa va a hacer? A discutir fundamentalmente. Con el pueblo, ¿qué va a hacer? Le va a enseñar. Y a sus discípulos les va a enseñar, pero cosas específicas en privado. Por ejemplo, a ver, abran vuestras Biblias, ¿no? Busquen capítulo 4, versículo 10. ¿Quién puede leer? Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Sí, nomás. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todos les presentan en parábolas. Entonces, fíjense, interesante, Jesús dice: a ustedes, los discípulos, se les ha dado a conocer de una manera. Al pueblo en general, ¿cómo se le educa? En parábolas. En cambio, con los fariseos, ¿qué va a hacer? Va a discutir con los... Porque los fariseos nunca quieren aprender, sino solamente quieren discutir, quieren ponerlo a prueba. A prueba. Punto aparte. Entonces, fíjense, vamos a tener esos tres grandes Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿No? ¿Quién es Jesús? La primera reacción es unas fuertes discusiones con los fariseos para saber quién es Jesús. Por otra parte, el pueblo tampoco va a aceptar fácilmente a la figura de Jesús. Pero en cambio Jesús a sus discípulos se va a revelar con este concepto grande: Él es el Mesías. Ahora vamos a ver el Mesías. Voy a avanzar, ¿ya? Esto todavía no hemos hecho, ¿no? No. Esta primera sección, es decir, la parte de Jesús en Galilea, comienza con una presentación general de Jesús, su obra y diversas reacciones ante ella, especialmente la de los fariseos. Entonces hay una presentación, una preparación. Después vamos a ver las primeras vocaciones. San Marcos inicia inmediatamente con las primeras vocaciones. Después, cómo es un día de Jesús en Cafarnaúm. Después, Jesús realiza signos del reino de Dios. Y los fariseos que rechazan a Jesús en vez de aceptar. Entonces, vamos a ver. Esto no hemos hecho todavía esta parte, ¿no? Entonces, ya hemos hablado nosotros del capítulo 1, ¿se recuerdan? Hemos hablado del bautizo, hemos hablado de las tentaciones del desierto, etc. Jesús inicia su predicación.
Fíjense, eso es interesante. En Marcos, ¿cómo inicia su vocación? Su primera, apenas Jesús, capítulo 14, ¿no es cierto? El primer gesto que hace Jesús, ¿cuál es? En Marcos, capítulo 16, voy a saltarme varios de estos. ¿No? ¿Qué cosa hace en Marcos antes de empezar su ministerio? Apenas ha sido bautizado Jesús, empieza a proclamar el reino. ¿Qué cosa hace Jesús? Llama la vocación, llama a sus discípulos. En Marcos lo primero que hace es presentar a los discípulos. ¿Ah? Jesús llama a sus primeros discípulos. Si ustedes ven, el Evangelio de Mateo no tiene eso, el Evangelio de Lucas no tiene eso, el Evangelio de Marcos inicia así. ¿Ah? Vocación de los primeros 4 discípulos. ¿Quién puede leer 1:16, por favor? Pasado el sábado, María Magdalena, María, madre de Santiago y Salomé. No, 1:16, 1:16. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Echaban las redes al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las redes, lo siguieron. Un trecho más adelante, vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Inmediatamente los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Muy interesante. Pueden anotar eso. Fíjense, Jesús llama. ¿A cuántos llama? A 4. Esos 4 primeros discípulos, ¿qué cosas son? Son hermanos, en primer lugar. ¿Se dan cuenta? Son 2 grupos de hermanos. ¿Ah? La vocación, la primera vocación. ¿Quiénes son los 2 grupos? Simón y Andrés. El otro es Juan y Santiago. Son los primeros discípulos de Jesús. Y la cosa interesante es que, fíjense, no dice Pedro, sino dice Simón, porque recién lo está conociendo a Simón. Después de, va a pasar algún tiempo, buenos días, y recién le va a cambiar el nombre. Le va a cambiar el nombre y le va a decir: ya no eres Simón, sino te llamarás Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso los papas en la tradición de la iglesia cambian su nombre. ¿Por qué? Porque Jesús le ha cambiado el nombre al primer papa. En cambio, Andrés siempre se ha llamado Andrés, Juan se llama Andrés, Santiago se llama Juan, ¿no? El primero es Pedro. Eso no entienden la secta. Fíjense, en la iglesia católica siempre es requisito nombrar un papa y le cambian el nombre. Antes, incluso, cuando se bautizaban, les cambiaban el nombre. Antes. Hoy todavía algunas religiosas mantienen esa tradición, ¿no? Cuando hacen votos perpetuos, no sé, ya cambian el nombre, se ponen un nombre, ¿no? Las ya no. Pero antes era así, ¿no? En tu comunidad, madre, siempre se cambia. ¿Cuál es tu nombre original? Chunsu. ¿Qué significa? Clara campana. El sonido claro de la campana, bonito nombre. Campanita, así te llamaría tu mamá. Y después, como religiosa, te llamas. El nombre de bautismo es María Magdalena. María Magdalena, nombre de bautizo. Nombre de religiosa. Augusta. Fíjense, ellos, los orientales, tienen esa tradición. El día del bautizo se cambia. Yo tenía un amigo, por ejemplo, no sé cómo se llama, creo que se llamaba la brisa de la mañana, ¿no? Se llamaba.
Después se ha bautizado y ha tomado el nombre y se llamaba Juan Bosco, como Don Bosco. Así se llamaba, como ella. Y después de religioso ha tomado otro nombre. Eso, fíjense, es esa tradición que nosotros tenemos también aquí desde Jesús. ¿Ah? Otra cosa que hay que anotar aquí, hermanos, anoten bien. A diferencia de los maestros de la época, en la época de Jesús, los jóvenes iban en busca de un maestro. Por ejemplo, San Pablo sale desde Tarso, hemos estudiado por eso, en busca de un maestro que le enseñe. ¿Y cómo se llama su maestro? Gamaliel. Y así había otros maestros, por ejemplo, Hillel, Shammai, etc. Grandes maestros. Los discípulos iban siempre en busca de un maestro. Eso, Jesús es un maestro distinto porque Él escoge a sus discípulos. Esa es la diferencia. Una grande diferencia, Él escoge. Ahora hay otras dos características todavía. Dice, cuando les llamaron a Simón Pedro, ¿qué cosa dice? Inmediatamente dejaron las redes, dejaron su trabajo. Inmediatamente dejaron su trabajo. Después les llama a Juan y Santiago y dice, dejaron, igualito en griego va a ser así, inmediatamente dejaron a quién? Dejaron a su padre, dejaron la familia, dejaron a sus padres, la familia. Jesús rompe algunas tradiciones. Dejaron a su madre. Ay, si tu hijito se va de tu casa, ¿cómo sufres, no? ¿Verdad? ¿Cómo sufres? Yo recuerdo cuando le he dicho a mi mamá, voy a irme al seminario, ¿no? Ay, llorado, como si estaría muriéndome. ¿Cómo vas a hacer? No, lloraba mi mamá. Porque, y ese es en la Biblia, fíjense, Jesús te saca de la familia. Y la mejor cosa, eso es en psicología también se llama el segundo parto. Eso aprendan las mamás. En psicología dice, el primer parto es doloroso. Cuando das a luz a tu hijo es doloroso. El segundo parto, cuando das a luz a tu hijo a la independencia, a la autonomía, que también se vaya de tu casa, ese parto duele a las mamás. Se llama el segundo parto a veces a los papás, y ese parto es más doloroso que el primero. Y algunas mamás no dejan, no hijito, quédate, no hijito, ¿cómo te vas a ir? Recién tienes 20 años, no, después tiene 25, jovencito, ¿no? Después tiene el bendito 35 y ya no quiere irse de casa. Bueno, ya, eso era el sermón, hasta ahí nomás. Entonces, fíjense, Jesús rompe dos cosas, nos está diciendo Marcos. Para seguirle a Jesús, dos cosas tienes que cortar. ¿Cuáles? El trabajo, tus cosas y la familia. La familia es una cosa, por eso Jesús va a decir después, yo no he venido a traer paz, sino espada. Padre contra madre, madre, no, padres contra hijos, hijos contra padres, etc. Porque así es. Muy bien. Después tenemos un día de Jesús en Cafarnaúm. Vamos a ver, ¿quién puede leer el siguiente, padres? 21 hasta el 28. 1. Estamos en el 1, Uno del 21 al 28. Llegan a Cafarnaúm. No, un ratito, no, todavía. Después vamos a saltar un poquito, ¿no?
Dice, llegan a Cafarnaúm, Jesús hace una curación de un endemoniado, después Jesús cura a la suegra de Simón. Pero antes, esa partita yo les voy a leer, 1:21. Jesús ha llamado, entonces hemos tenido el primer acto de Jesús, ¿cuál es? La llamada o la vocación. Es el primer acto de Jesús, ¿está bien? Después va a venir otro acto importante, que dice, Jesús se va a Cafarnaúm, entró sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. La gente quedaba asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído con un espíritu inmundo, se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le conminó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo ató violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, diciendo, se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva expuesta con autoridad? Después de la vocación, ¿qué cosa hace Jesús? No es una sanación, ¿qué cosa es? Es un exorcismo. Jesús hace un exorcismo. ¿Y dónde hace el exorcismo? Dentro de vamos a decirlo, en un lugar sagrado. Interesante. Vocación y exorcismo. Nosotros, igualito ya les he dicho, hablamos del bautizo acá, ¿no es cierto? Hemos hablado del bautizo, como en el bautizo nos cambia nuestro nombre. El día del bautizo, ¿qué cosa también nos hacen en la celebración? Hay un exorcismo. Para que entres en la iglesia, ¿qué cosa te hacen? Un exorcismo. Todos los bautizos, en todos los bautizos siempre va a haber el rito del exorcismo. Para que entres en la iglesia, fíjense, porque nosotros estamos siguiendo los actos de Jesús. Entonces, este exorcismo, ¿a quién le hace? ¿Cómo va a ser a la suegra? Se puede. A un hombre, dice, a un hombre que estaba en la sinagoga, que estaba dentro de la iglesia, y le hacen un exorcismo. Eso es curioso. Entonces estamos descubriendo cómo nosotros hemos entendido el bautismo en la iglesia. Son las características que nosotros tenemos. ¿Por qué se hace un exorcismo? Para que tú entres en la iglesia. Para que se saquen esos espíritus. Por eso en el bautizo te dice, ahora ya no se llama el rito del exorcismo, antes se llamaba el rito del exorcismo. Ahora, ¿cómo se llama? Profesión de fe. Profesión de fe. Entonces dicen, renuncias a Satanás, renuncias dentro, renuncias, sí renuncias, creen en Dios Padre. Ese es el rito del exorcismo. Hay un padre, el famoso padre Amor. Si a alguien le gusta esos temas, puede comprarse sus libros, que es el famoso exorcista de Roma. Es uno que está peleando todos los días con los demonios. Ya es un viejo, los viejos pueden hacer eso, ¿verdad? Sí. Luego yo como joven, yo no podría hacer exorcismo, por ejemplo. ¿No? Cada diócesis, en las diócesis siempre hay un padre que es exorcista. Que le da permiso y también le da, el obispo le da, digamos, facultades, poderes, para que pueda hacer exorcismo. Y generalmente buscan aquí a un mayor, porque los mayores ya son guerreros, ya no tienen tentaciones, así, entonces. En cambio, es difícil que un joven sea exorcista, difícil. Porque los jóvenes somos jóvenes todavía. En cambio, los mayores, pero fíjense, siempre en todas las diócesis tienen que haber. Ahora,
No solo hay exorcismo, sino, decía, en el culto, fíjense, para que inicies tu relación con Dios, para que inicies el culto a Dios, ¿qué tienes que hacer? Exorcismo. Por eso en la iglesia, siempre antes de entrar a la iglesia, ¿qué cosa en la puerta? Agua bendita. Agua bendita, siempre hay que coger agua bendita porque ese es signo de purificación, también signo del exorcismo. Que entras a la iglesia, eres pecador, pero al menos tienes que. Ahora, si un día están ustedes en una celebración y una persona empieza a gritar, etcétera, etcétera, ¿cómo puedes saber si es una posesión o no? Si está poseído o no. ¿Ah? Hace la señal de la cruz. A ver, uno dice hay que hacer la señal de la cruz. Otro. ¿Ah? Huele. Invocar el Espíritu Santo. Huele. Así, San Ignacio de Loyola tenía un olfato de santo. Entonces él olía, cuando olía azufre, a sus jóvenes, a sus novicios, les decía, así les olía y les decía, Ana, confiésate. ¿Ah? A ver, un ratito, voy a concentrar, voy a oler. Mejor no. Ahora, ¿cómo en la iglesia también hay algunas maneras? ¿Cómo tú puedes saber si una persona está endemoniada o no? Por sus actos. No se porta su mirada de repente. Fíjense, pero que también hay problemas psicológicos, algunos son paranoicos, algunos son terribles, ¿no es cierto? Así, entonces, no siempre. Ese padre amor que les decía el padre amor, decía amor. Así, ese padre se llama, pueden buscar sus libros, si a alguien le gusta el tema, ¿no? Padre amor, el exorcista de Roma. Él cuenta, él hace siempre exorcismos, todo el tiempo está haciendo exorcismos. Aquí en Lima ha venido la otra vez el padre, no sé qué padre ha venido. Un flaquito ha venido, ha hecho una conferencia, no sé en qué parroquia, no la gente de ahí. Segunda vez. Y hago una charla de Biblia, tienen 50. Pero antes que termine eso, el padre amor decía, por ejemplo, si una vez están rezando ustedes, o están en la iglesia, o él explicaba a los padres también, ¿cómo puedes distinguir si es posesión o no es posesión? Si hay un poseído o no. Dice el padre amor de que si tú estás con una persona que por ejemplo está poseída, para que te des cuenta tienes que rezar el credo junto con esa persona. Porque el diablo nunca va a rezar el credo. Nunca va a decir yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces es una manera muy eficaz para saber distinguir entre una y otra cosa. Eso les puede servir a contigo. ¿Está bien? Una persona que no mira de frente también, que le baja la mirada también, está contando algo. Ya, pero eso también, pero digamos, estamos hablando de cuando es para saber distinguir cómo es una posesión. Porque a veces, por ejemplo, está haciendo misa y salta un loco, hace, y la gente piensa que es un endemoniado, no sé qué. Entonces también tienes que saber, porque algunos también tienen problemas psicológicos, ¿no es cierto? Disculpe, ¿hay una relación entre el exorcismo y las misas de sanación? Ya no está bien, pero misa de sanación es más de la curación. En cambio, un exorcismo sí, eso es un rito que, ya te he dicho, eso lo tienen que hacer algunos padres, ¿no? Sí. En la iglesia es así, no todos tienen todos los poderes, ¿no? Muy bien. Es curioso, después de hacer esto, la llamada, el exorcismo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hace Jesús después? Capítulo 29. Versículo 29, perdón, versículo 29. ¿Qué cosa hace? Hace una curación. ¿Está bien?
curioso como cuenta Mateo. Después del exorcismo habla de la suegra. Marcos, ¿ah? Salió de la sinagoga y se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. No dice Pedro todavía, ¿no? Simón. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Ah, es interesante, la suegra no le pide, a otros le piden. A otros, tal vez era una suegra buena gente. A otros le piden. ¿Ah? Se acercó, dice, tomándola de la mano, la levantó. Se acerca, la agarra de la mano y la levanta. Bonito gesto. La fiebre desapareció y ella se puso a servir. Curación. ¿Ah? Fíjense, otro gesto importante que también tiene que ver con el bautizo. El bautizo también es curación. Entonces estamos descubriendo, los cristianos hemos descubierto los primeros gestos que hace Jesús. Y después vamos a tener una cosa que se llama así. ¿Qué cosa hacía Jesús durante un día? Entonces ahí nos cuentan en el versículo 39. Un día típico de Jesús. Eso pueden anotar así, pongan como título si quieren. Un día típico de Jesús. Versículo 32. ¿Quién puede leer? Versículo 32. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y ahí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él le responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también aquí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Muy bien. Entonces fíjense, eso se llama, desde el versículo 21 en adelante, desde también así llaman los especialistas, desde el versículo 21 hasta el versículo 39 está un día típico de Jesús. ¿Qué hacía Jesús durante todo el día? En el versículo 21 que tenemos, lean a ver el versículo 21. En la mañana él llega a Cafarnaúm y entra en la sinagoga y enseña. Versículo 29 que dice: cuando salió de la sinagoga se fue a casa de Simón a curarle a la suegra. Versículo 32. En el atardecer, antes de la puesta del sol, se puso a curar endemoniados. Curó a muchos, ¿no es cierto? Versículo 35. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. Después, versículo 39. Se puso a recorrer toda la Galilea predicando en las sinagogas. En las sinagogas. Versículo 45. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de Jesús, sino que se quedaba fuera. Dice Jesús se quedaba fuera en lugares solitarios y acudían a él. Fíjense entonces qué hace Jesús. Por la mañana se va a una sinagoga y enseña. A mediodía se va a la casa de Pedro. A la puesta del sol cura enfermos, endemoniados. Al amanecer se va al desierto a orar. Al día siguiente se marcha a otras sinagogas. Eso es lo que se llama un día típico de Jesús. Fíjense cómo eran sus jornadas de Jesús, repletas de actividades, de cosas. En la mañana, al mediodía, en la puesta del sol. En la mañana, ¿dónde se va? A orar. Es curioso, eso tenemos hasta ahora, muchos de nosotros no aprendemos. Es decir, Jesús en medio de sus cosas
buscaba, dice, un lugar solitario, se iba a caminar en un lugar solitario y se puso a orar. ¿Cuántos de nosotros sabemos hacer eso? Trabajamos toda la semana, nos movemos de aquí a allá. A ver, un lugar solitario donde van ustedes, ¿dónde es? Al parque, Avenida Brasil. ¿Ah? La madre de la capilla. Un lugar solitario en la capilla. Muy bien, las madrecitas de la capilla. Las señoras. ¿Ah? Al Santísimo. ¿Ah? La liturgia de las horas. La liturgia de las horas. Lo importante, fíjense, eso podemos aprender de Jesús también. Saber salir fuera de la casa, rezar en otro lugar. No dice que Jesús se fue en la casa, sino al amanecer se va, dice, a un lugar solitario y se puso a caminar y a hacer oración. Aquí en Lima tienen varios lugares también ustedes. Caminar al borde del mar, caminar en un sitio, en otro sitio, en un parque, ¿no es cierto? Fíjense, Jesús para él necesitaba esos espacios. Entonces Jesús es modelo para nosotros, no solo lo que enseña, sino también lo que él hace, él vive. ¿Cuántos de nosotros, yo he preguntado en mi parroquia, ¿cuántos a las personas de mi parroquia, cuántos van así a la naturaleza de vez en cuando? Hay mucha gente que nunca va a la naturaleza. Hay mucha gente, yo vivo en Lice, hay mucha gente ni siquiera se va a caminar ahí cerca del mar, que es bonito también, porque nunca hay tiempo. En cambio vienen los turistas, todos los turistas están caminando ahí. Saber buscar esos lugares, fíjense, ayuda también psicológicamente a nosotros, a las personas. Nos ayuda. Y ahora es más fácil, ¿no es cierto? Salir de Lima, ir a un valle ahí, ¿no es cierto? Buscar un poquito de naturaleza, enseñar a los hijos a amar esos espacios, saber salir, ¿no es cierto? Una mañana, ¿no es cierto? Y se van. Tal vez es caro, pero ahora ya no es muy caro, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, fíjense, esas cosas son importantes para Jesús. Muy bien, punto aparte. Ya han notado eso, ¿no? Padre, una pregunta. ¿Por qué siempre en los marcos y casi en los evangelios siempre está expulsando demonios? Endemoniados. No siempre. Jesús solo en algunos momentos expulsa. No, pero sí, pero como que se ve más, como que si fuera un poco más continuo, ¿no? Ahora, Todos los evangelios. Ya, eso lo que decía, fíjense, ¿no? El exorcismo, ¿no es cierto?, en Jesús es una muestra de esa purificación del espíritu que tenemos que hacer. Si tú lees, a ver, lee el versículo 23. ¿Qué dice? había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Ya, un espíritu impuro. Un hombre en la sinagoga. Es decir, para que te relaciones con Jesús tienes que hacer ese exorcismo, limpiar. Ahora, en Jesús hay muchos de esos gestos, pero en algunos momentos puntuales. Ahora en la iglesia hacemos mucho exorcismo, allá no. Y bueno, sí, Ya, el bautizo es uno, otro. la profesión de fe que hacemos todos. La misma, el sacramento de la penitencia es otro exorcismo. ¿Qué cosa te hace en la penitencia? Botan todo tu espíritu impuro. Entonces fíjese, siempre hay. O sea, para que tú te relaciones con Dios, ¿qué tienes que hacer? Botar ese espíritu inmundo que hay. En la Biblia, tal vez solo para explicarle a la señora, en la Biblia nos habla de dos cosas. El hombre puede tener un espíritu impuro o inmundo. O también te puedes llenar del espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Un hombre, fíjate, puede llenarse de ese espíritu. O te llenas del espíritu de Jesús, espíritu
espíritu de paz, de bondad, de armonía, o te llenas de un espíritu impuro, inmundo. ¿Qué es el espíritu inmundo? El pecado. Cóleras, tus odios, tus rencores, etcétera, todo. ¿Cuántas personas hoy en la mañana se han despertado y ya están carajeando? Ya están gritando, ¿no es cierto? Discutiendo así, ya están insultando, ya se levantan y ya están así. ¿Qué espíritu tendrán cuántas personas? Claro, eso por eso. ¿Y cómo te quitas hoy? Muchas veces la confesión nos ayuda a quitarnos ese espíritu impuro. ¿Cuántas personas ya, ni siquiera a las 10 de la mañana, ya han cometido una serie de pecados? ¿Cuántos ya han empezado a robar? ¿Cuántos ya han empezado a maltratarse? ¿Cuántas familias ahora están pegando, peleándose? ¿Qué espíritu tienes? ¿Ese espíritu de Jesús? Pues fíjate, son dos espíritus. Que tú te puedes llenar de esos dos espíritus, ¿no? Entonces, por eso dice, en la Biblia, ¿qué cosas nos dicen? Que nosotros tenemos que tener el espíritu de Jesús. El espíritu de Jesús. ¿No? ¿Está bien? Entonces, nosotros estamos al acecho de esos dos espíritus. Es curioso, nuestra vida puede estar influenciada por eso. Depende a quién damos cariño. Entonces, continuamente todos nosotros necesitamos de esos exorcismos también. Ahora, hay otros exorcismos que son más fuertes, ¿no? Pero siempre es el espíritu inmundo, impuro. A mí siempre es así. Por ejemplo, una bonita mañana para ustedes. Hoy estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuántos hoy en esta mañana están haciendo terribles cosas? Por eso el Señor llama a algunos a hacer la curación. Muy bien. Punto aparte, ¿no? Ya dice que Jesús se va hacia sitios solitarios, ¿hemos visto eso? Pasamos al capítulo 2, ¿ya? Voy a pasar de frente al capítulo 2. Antes, hay una curación especial. ¿Quién puede leer 1:40? Fíjense, Jesús cura a la suegra y Jesús cura a un leproso. Se le acercó Se acercó a él un leproso, se puso de rodillas y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Él, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Luego lo despidió, advirtiéndole severamente: mira, no se lo digas a nadie, pero anda, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordena Moisés, para que les conste tu curación. Mas él, en cuanto se retiró, comenzó a divulgar a voces lo ocurrido, de manera que ya no podía Jesús entrar públicamente en ciudad alguna, sino que andaba fuera de poblado, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Gracias. ¿Por qué Jesús, uno de sus primeros gestos después es curar a un leproso? ¿Por qué? Era endemoniado. Porque eso, no sé, por favor, eso es importante. En el Antiguo Testamento, en el Levítico, los que estaban excluidos del culto a Dios eran los leprosos, los cojos, los ciegos, los tuertos, los enfermos, los inválidos, los eunucos. Estaban privados del culto a Dios, es decir, no podían acercarse ni siquiera al templo. Un leproso no podía entrar al templo de Dios y dar culto a Dios. Entonces, ¿qué nos está mostrando Jesús? Lo primero que nos está mostrando Jesús, ¿qué cosa es? Que la curación de un leproso
peca, este sábado ya está sano. No, al leproso no le cura para que se vaya a divertir, sino le cura para que ahora pueda dar culto a Dios. Culto a Dios. Punto aparte, entonces, para terminar, la primera parte del libro de Marcos, la primera parte, entonces, son gestos de preparación para una relación estrecha con Dios, una relación estrecha con el Señor. ¿Cómo puede ser Él? Culto. Acá tenemos gestos del bautizo, expresión del bautizo, curación de un leproso para que dé culto a Dios. Entonces Jesús ha venido a establecer con sus gestos esa relación con Dios. Para eso necesitamos, fíjense, estas cosas también nosotros. Muy interesante cómo Marcos nos está presentando su evangelio. Muy bien, punto aparte. Capítulo 2, vamos a entrar ahora a otro tema, a otro tipo de temas. Pero para eso vamos a descansar unos 2 minutitos, ¿no? Porque ya he hablado mucho, ¿no? Algunos ya están subiendo